Hola chicos, ¿qué tal? El tema de hoy vamos a despejar el tamaño de muestra para estimar la media poblacional y el tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional. Recuerden que esas dos fórmulas se usan cuando n mayúscula es desconocida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el número de población es desconocido. Es decir, que se considera como población infinita. Obviamente que no es que realmente es infinita, simplemente no sabemos el conjunto de datos total que corresponde a la población que está investigado. Para calcular el tamaño de muestra, tenemos que entender que el cálculo del tamaño de muestra proviene de la fórmula del margen de error, E igual a z crítico por desviación estándar sobre raíz de n. Se despeja simplemente n de esta ecuación y nos va a dar que n es igual a z elevado al cuadrado por desviación estándar al cuadrado sobre error al cuadrado. Vamos con un ejemplo. Si la desviación estándar de la población es de 45, ¿cuál es el tamaño de muestra necesario al 90% de confianza para estar dentro del más menos 5? Ok. El más menos 5 ya es el margen de error. Es el valor que vamos a sumar si queríamos construir el intervalo de confianza para la media poblacional. ¿Sí? Nivel de confianza 90% y alfa de 10%. El z crítico se debe calcular mediante Excel. Vamos a INV normal estándar. La probabilidad es nivel de significancia sobre 2 más 90%. Recuerden que Excel calcula los valores de menos infinito hasta infinito y aquí tenemos dos cortes. Vamos a hallar el corte positivo. Es decir, vamos de menos infinito hasta topar con el corte positivo de z crítico positivo a la derecha. Y vamos a preguntar qué área cubre todo ese recorrido de menos infinito hasta el z crítico positivo. Y la respuesta es que esta área corresponde a 5% más 90%, que es 95% en total. Para calcular n, simplemente vamos a ir a la fórmula. Z crítico al cuadrado por 45 al cuadrado, que es la desviación estándar de la población, sobre el error al cuadrado, que es 25, 5 por 5. Y nos va a dar que tenemos que tomar una muestra de 219.14. Siempre se redondea hacia arriba. 220 es la muestra. Ahora, en caso del tamaño de muestra para estimar la proporción poblacional, también se despeja del margen de error y nos va a dar esta formulita aquí, que n igual a z crítico al cuadrado por el parámetro el parámetro de la proporción poblacional. En caso que no lo tenemos, se reemplaza con el estadístico, ¿sí? Y multiplicado por su complemento sobre margen de error al cuadrado. Vamos con un ejemplo. ¿Cuán grande debería ser una muestra para estimar la proporción de defectuosos en una población grande con margen de error de 3% y nivel de confianza de 95%? Asumir que una muestra piloto da una proporción muestral de 0.12. Como que aquí no tenemos el valor de la proporción poblacional, en este ejemplo se tomó una muestra y esa muestra nos dio un resultado de que 12% de un tamaño de muestra n estaba a favor de, por ejemplo, de hacer elecciones el año que viene.
o 12% fuman y 12% y el resto no fuma, ¿sí? Es una proporción muestral que con esa podemos calcular el intervalo de confianza y podemos sacar el tamaño necesario. En el margen de error de 3%, la proporción poblacional va a ser 0.12, es decir, 12%. No va a ser igual, obviamente. Vamos a usar el estimador de la proporción muestral, y el complemento es de 88%. Nivel de confianza es de 95% y alfa es de 5%, por ende. Vamos a calcular Z crítico igual a INB normal estándar. La probabilidad, vamos de menos infinito hasta tocar con el Z crítico positivo. Es decir, vamos a calcular que el SIC de 5% se divide entre 2 y se suma el nivel de confianza. Y nos va a dar una área de 97.5% en total. Y esto corresponde a un Z crítico de 1.95. Ahora simplemente toca reemplazar. Igual a Z crítico al cuadrado por el estimador estadístico para la población por su complemento sobre el error al cuadrado. Otra vez, Z crítico por el estimador de la proporción por su complemento dividido entre el error al cuadrado. Y podemos ver que el tamaño de muestra necesario es de 450.73, que se redondea a 451. Ok, espero que le hayan quedado claro y cualquier duda avísenme, por favor. Muchas gracias.